Minatitlán, su historia, en la voz de nuestro cronista oficial, el contador Renato Palemón Vázquez Chagoya. En nombre de la alcaldesa Carmen Medel Palma, les damos la más cordial bienvenida y deseamos que sea de interés este tema y que puedan ustedes también, que sea dinámico, ¿verdad? Ustedes son de aquí, de muchos años, muchos somos de aquí, muchos sentimos esta pertenencia a nuestro Minatitlán que nos ha dado mucho. Y si hay alguna duda, si hay alguna aportación, pues estamos para poderla intercambiar y aclarar más toda la riqueza de lo que es Minatitlán. Con ustedes dejo el micrófono al contador Vázquez Chagoya. Torres, de la Jefatura de Turismo. La historia es magia, milagro y mito. Hoy que nos damos la oportunidad de recordar, hablaremos y escucharemos a los vivos de ayer y a los vivos de hoy. Hablaremos y escucharemos a los muertos, con los que hicieron y con los que observaron. Nos visitan voces de nuestra tumba, rondan aquí los fantasmas y las almas en pena. Apartamos las piedras del camino y el follaje de las selvas para recorrer hoy los pasos que nos trajeron aquí. Bien. Mientras nosotros aquí andamos investigando nuestros orígenes, la humanidad de la cual todos formamos parte, también andan investigando otras cosas. Por ejemplo, en el año 1990, la NASA envió un laboratorio al espacio y hemos tenido imágenes sorprendentes. El 12 de noviembre de 2014 mandaron al robot Philae, la agencia europea. El 21 de diciembre de 2021 la NASA mandó otra vez otro laboratorio llamado James Webb. La agencia europea mandó el Euclide el 1 de septiembre de 2023, de julio de 2023, o sea que es reciente. ¿Quién ha encontrado? Imágenes sorprendentes como esta en el espacio, que cualquiera pudiera pensar que es la imagen o la silueta de un ser humano. Figuras que están sujetas a la interpretación de nuestra imaginación. Objetos que parecerían ser parte de nosotros. Un dragón. Una flama. Un hornillo de la estufa. Un caballo en el espacio. Pero no son las únicas, son miles de imágenes que los laboratorios espaciales están recogiendo, pero también información
que pudiesen servir para descifrar algunas preguntas o cuestionamientos que la humanidad se hace continuamente. ¿Y cuáles serían esas preguntas? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo? Eso son lo que quieren o pretenden a través de los laboratorios descifrar para que sepamos de dónde venimos, por qué existimos, por qué estamos aquí. Vamos a brincar, se habla que nuestro sistema solar tenía 6.500 millones de años, pero con los estudios que han realizado estos laboratorios se calcula que es lo doble, 13.800 millones de años, donde se crearon todo nuestro sistema planetario, incluido la Tierra. Que 13.500 millones de años, 13.800, con 4 millones de años que dicen los científicos que existe vida humana en nuestro planeta. Y hay teorías de que somos parte de una evolución natural en nuestro planeta. Claro, también hay la parte religiosa, pero eso es para los que tienen demasiado poco, porque todavía no lo entendemos. Bien, de 4 millones vamos a lanzar, vamos a dar un salto inmenso, porque hace 50.000 años hubo una glaciación. ¿Qué significa eso? Que nuestro mundo se enfrió. Se enfrió, y esa glaciación o ese enfriamiento duró 18.000 años, terminando en el año 32.000 antes de nosotros. Y eso ocasionó que en el estrecho de Bering, ahí donde está el círculo rojo, se hiciera un puente de hielo de 100 kilómetros de largo. La gente que provenía de África, que según las teorías, de ahí provenimos todos, ese es nuestro origen, recorrieron desde del África, recorrieron parte de Europa, Asia, y llegaron al estrecho de Bering, lo atravesaron, pero no con un conocimiento, sino por accidente, porque como eran nómadas, andaban en busca de alimento a través o buscando animales que ellos perseguían, aprovechando verduras, frutas que encontraban en su camino. Y eso propició que atravesaran los 100 kilómetros del estrecho de Bering, abandonaran la parte norte del Asia, ingresaran a nuestro continente, por lo menos del año 50.000 a 32.000 de nuestra época, y ya fueron parte de nuestro continente. Son muchos años, ¿verdad? Pero vamos a irnos a 4.000 años antes de nuestra fecha, de nuestra época, porque en lo que es hoy México, en el istmo de Tehuantepec, en lo que es la parte del Sotavento, se desarrolló la cultura olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, que comprendía desde los Tuxtlas hasta la venta ahora en Tabasco. ¿Cuál es la cualidad o la distinción de los olmecas? Los olmecas tuvieron un gran bagaje de conocimiento. Hace 4.000 años
utilizaron la ingeniería hidráulica. Eran muy hábiles para llevar o desalojar el agua de la planicie que construyeron en San Lorenzo, aquí en nuestra región, que está en el municipio de Texistepec. Utilizaron la piedra a base de tallado. Hubo actividad industrial. El excesivo existencia de estas piezas que todavía están tratando de descifrar específicamente para qué se usar, significa que hacían producción en serie, practicaban el comercio, la agricultura, la representación de deidades que simplificaban combinando aspectos humanos y animales, figuras antropomorfas. La vida y la muerte, o sea, el que está vivo está encarnado, el que está muerto ya no tiene forma. Los dignatarios, cómo se distinguían de la mayoría de los habitantes de San Lorenzo, por lo menos los olmecas, los tronos, también esas figuras se supone que representan el rescate de la muerte a la vida de seres humanos. En la escultura monumental que todos presumimos que no tenemos en nuestra región más que una sola escultura, que es esta que está en San Lorenzo, y la mayoría todas están en el Museo de Jalapa o sus réplicas. De las 17 esculturas monumentales olmecas, 10 pertenecen a San Lorenzo de Tenochtitlán, 4 a Tabasco y 3 a los Tuxtlas. ¿Cómo transportaron ese tipo de materiales que pesaban entre 4 toneladas y 20? Tal vez una incógnita. Tenían una gran habilidad para crear figuras, o sea, la escultura, tanto monumental como pequeña. Aquí vemos a la doctora Seifer, recién fallecida, que fue la última investigadora que se encargó del proyecto de San Lorenzo de Tenochtitlán, con una figura de un jaguar que debe suponerse que era una ofrenda que los habitantes hacían al dios jaguar. En un lugar muy cercano a San Lorenzo llamado La Susur, es un cerro que tiene una plataforma, como la pueden ver. Ahí encontraron vestigios escultóricos que tienen una representación más o menos teatral, y pueden ver lo exquisito del tallado de estas piezas. Cualquiera que pensará que no son de nuestra región o de nuestra cultura olmeca. Y ahí están en un acto de ofrecimiento, de sumisión. Tienen un bastón en la parte de frente, tienen una mano con la palma hacia abajo y otra hacia arriba, que están ofrendando a un jaguar. Eso está en el cerro de La Susur. También hay contemporáneos en la civilización de la cultura de San Lorenzo. Se desarrolló entre 1800 antes de nuestra era a 1500, más o menos, la zona del esplendor. Muy cerca de San Lorenzo está el Manatí, y encontramos que ahí en los vecinos, la mayoría de campesinos estaban ampliando el tamaño de la laguna que tenían al pie del cerro,
y para sorpresa de ellos encontraron una serie de vestigios arqueológicos sorprendentes, realmente sorprendentes. Para empezar, encontraron ofrendas, un bastón de mando que tiene un colmillo de tiburón, pelotas de hule, que se supone, debemos admitir, que ellos ya tenían el juego de pelota, las ofrendas de esculturas de madera que tienen aproximadamente 3.500 años de existir. Estas esculturas aparecen en el lecho de la laguna y fueron localizadas en forma individual, en parejas o triple figuras. Se puede ver que es hay dos. Aquí está otra. Estas son una ofrenda triple que estaban acompañadas de otras piezas como son hachas de piedra. En el lecho de la laguna aparecen estas rocas, todas con señales de haber sido labradas o por lo menos haberle puesto marcas, obra del ser humano. Ahí están las hachas que fueron puestas de diversas maneras, ofrendas, forma de flor. Perfectamente pulidas, no tenían meriles, pero ellos tenían el ingenio para hacerlo. Rescataron de las piezas de madera encontradas en el Manatí, que según un estudio de la UNAM son por parte de árboles de ceiba y de cojo, se conservaron a través de procedimientos químicos, y este es el rescate que se hizo de ellas, que fueron expuestas en una exposición que hizo Casa de Cultura con patrocinio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Petróleos Mexicanos y varias casas comerciales. Tienen los distintivos que tenían marcas de color en sus facciones. Contemporáneo también con esa época, en un lugar llamado La Merced, encuentran un entierro de piedras, esculturas pequeñas, grandes, que posiblemente pudiesen representar un diagrama, una representación o localización de pueblos de la región. Ahí pueden ustedes apreciar con mayor detalle los tamaños. Hay piedras, hay hachas enormes y hay hachas como si fuera el tamaño de un diente. La incógnita, ¿cómo trajeron de los Tuxtlas las grandes piedras para hacer las esculturas? Pues se intentó con un instituto británico duplicar el hecho de hacerlo. Llevaron una piedra de 4 toneladas, hicieron una balsa y al momento de colocarla se fue al fondo. Dentro de la escultura
representativa de los olmecas, una de las piezas más hermosas que existen, está El Luchador, que fue localizada en la congregación de Antonio Plaza del municipio de Minatitlán. La doctora Seifer y Artemio López Cisneros hicieron el estudio para definir o determinar de dónde era originaria esa pieza, llegando a la conclusión que fue originario, por lo menos ahí se encontró en Antonio Plaza del municipio de Minatitlán. La venta es un lugar posterior a San Lorenzo, a Manatí y a la Merced, 300 años posteriores, donde se localiza la primera pirámide de Mesoamérica, o sea, la que construyeron los olmecas. También encontraron representaciones con figurillas elaboradas, mosaicos que misteriosamente fueron enterrados, representaciones grabados, y vamos a dar un salto bastante fuerte del año 100 al año 900, más o menos. Hay un siglo ahí que podríamos llamar la época del silencio, porque aparentemente no tenemos una conexión entre los olmecas y con los pueblos que aparecieron en el año 900. ¿Por qué el año 900? Porque se supone, por lo menos la leyenda dice que Quetzalcóatl, Mano Grande, el que vino de Tula, llegaría en el año 1000 a nuestra región, huyendo de los sacerdotes de ese pueblo de Tula, porque supuestamente se había emborrachado y había abusado de los hermanitas. Se horrorizó y vino a refugiarse a lo que hoy es la región del Coatzacoalcos. Se pasarían 500 años más, llega en 1519 a las costas de Yucatán, Hernán Cortés rescata a Jerónimo de Aguilar, que junto con Gonzalo Guerrero habían naufragado 7 años antes, y lo trae a lo que era la playa de Chanchihueca, lo que es hoy la Antigua. Ahí desembarca, llegaría una Semana Santa, un Jueves Santo, y después de 2 años conquista el territorio de lo que sería la Nueva España. Llega y aprovecha a Hernán Cortés para intentar colonizar todas las regiones conquistadas, que dominaban los aztecas. ¿Cómo fue posible que Hernán Cortés en 2 años lograra conquistar tan vastos territorios? Porque se le atraviesa, le regalan a una joven de 17 años llamado Malinche, que es de nuestra región, de un pueblo llamado Painala. Ya nos estamos conectando con nuestra historia regional. Painala es un pueblo que existió al sur de Acayucan y de Oluta. De ahí fue la Malinche, tenía 17 años. Y Annette Lewis, una antropóloga, dice que algunos la denominaban la traidora. Cortés la llamó su amor, su dama de mar, doña Marina. Su nombre real era Malinche, una meridia de elevado linaje. Era hija de un cacique. Sin ella los españoles no hubiesen podido conquistar México. Fue intérprete, consejera, confidente y amante de Cortés, con quien tuvo un hijo llamado Martín.
si Malinche tuviera la oportunidad de defenderse, dice Janet Lewis, nos diría esto: algunos me llaman la chingada y dicen que fui una ramera. Mienten. La ramera vende su cuerpo. En cambio, yo di el mío y di mi corazón y mi mente hasta el fin, y sin reparar en amarguras. Otros me llaman traidora, son unos embusteros. Yo no traicioné a nadie, fui traicionada, monstruosa y cruelmente traicionada. ¿Por qué sería el reclamo de la Malinche? Porque era hija de un cacique. Su madre, que había ayudado, la vende a los comerciantes aztecas, que a su vez la venden al cacique de Tabasco. El cacique de Tabasco se la asigna a su esposa, a la primera esposa, en calidad de esclava. Llega Cortés y el cacique de Tabasco se la regala también a Cortés para los españoles, también en una condición de esclavo. Pues se la regaló Cortés se la regala a Hernán Portocarrero, y para cuando ya le entra por el ojo a Cortés de la Malinche, manda a su amigo consentido, lo manda a España y él se queda con la chamaca. Quiere decir que ha sido ella utilizada en forma constante. Pero ¿por qué es importante la conquista? Porque ella hablaba el náhuatl, que aprendió aquí en la región, y maya, porque la aprendió en Tabasco. Y cuando Jerónimo de Aguilar, que lo trae Cortés, ve que ella se comunica con los indígenas que hablan los dos idiomas, pues enseguida le comenta a Cortés y sirve de intérprete para que se enteren de que hablan. Y desde luego, como ya Jerónimo de Aguilar tenía nociones de las costumbres indígenas, se le facilita la conquista. El mismo año, o sea, en 1521, cuando ya Cortés domina la Gran Tenochtitlán, mandaría a Diego de Ordaz a colonizar la región del Coatzacoalcos. Pero él no establece población. Él habla con los caciques y ellos le dicen que son bien recibidos, que aquí tienen amigos, y Diego de Ordaz se regresa. Al año siguiente mandaría a Gonzalo de Sandoval, que atraviesa el 10 de junio de 1522 en Coatzacoalcos, y traía con él 80 caballeros, o sea, montados a caballo, y unos indígenas aliados. Y dice que pasando el río fundó la Villa del Espíritu Santo. Ya estamos en 1522, ya estamos en nuestra región. 60 años después, los reyes de España le piden a un alcalde mayor llamado Suero de Cambio Quiñones que haga un levantamiento de la provincia de Coatzacoalcos. Aquí mostramos un plano o un mapa del trayecto del río Coatzacoalcos, elaborado por un italiano, Strozagalli, que acompaña al censo que se realiza por Strozagalli. En ese plano se puede observar que casi en la bocana, en esta parte de aquí, ya ahí se consiguen como los pueblos. En la margen derecha se localiza Huitán, en la parte superior, el pueblo de Coatzacoalcos y otro que se llama Hualtepeque. Algunos dicen que es el antecedente de Hualtepeque.
Y el mar exactamente de la Bocana, aquí hay un pueblo de pescadores que no tiene nombre y que se supone que es donde localizaron los vestigios arqueológicos cuando construyen el puente que atraviesa el río Conchacualco. En la margen izquierda, en el círculo rojo, está un pueblo llamado Tlacotenco. Ya no estamos integrando a los universales. Un pueblo llamado Tlacotenco y otro llamado Achuapa. No hay referencia posterior de ese pueblo. Antonio García de León elabora un mapa donde tentativamente localiza los pueblos que consigna la relación geográfica del suelo de Carmen Quiñones, y en el círculo rojo va a consignar que hay 3 pueblos, uno llamado Tlacotenco, Tizacuapa y Tacojalpa. Hablamos de 1580. Tacojalpa es lo que llamamos actualmente la Loma del Caballo. Existen pueblos tan conocidos como Coatzacoalcos, pero no en lo que es actualmente la ubicación, sino pasando lo que es el puente Antonio Dominicano, no es Paso Nuevo, ven que está Cayuca, Otiapa, Sotiapa, Micayapa, Catamucapa, con nombres, bueno, nombres antiguos, pero se los menciono para que Mazatlán, Tapalán, Canchihueca, Soconusco, Painala, está ahí, Tahuapa, Cancistepec, Sayula, Sayultepec, además de los más conocidos, en el 39 está Cotacoteno, por esta el Zacuapa y Acojalpa. Hay algunos pueblos que tienen situación duplicadas. Esa sería la ubicación de los pueblos primero al norte, más al norte. Sería Tacoteno, que es la parte donde está la escuela artículo 123, el campo deportivo. Tizacuapa, que sería el 40, que estaría cerca del río Coatzacoalcos, y Loma del Caballo, que está al sur, Loma de Uchila, Loma del Tacotán. Con la llegada de los españoles se crea Paso Nuevo. Había un Paso Viejo que estaba cerca del desembocadura del río Uspana. El censo que elaboran los españoles menciona que cuando llegan ellos en 1522 existían 50.000 nativos y que para 1580 solamente quedaban 3.000. O sea, diezmaron los españoles totalmente la población natural o indígena. Nos brincamos en la vía del Espíritu Santo, tiene una vigencia de 137 años y desaparece alrededor de 1659. En 1720 los españoles formulan un proyecto para crear un astillero en la bocana de Coatzacoalcos. Este es el Golfo de México. En la orilla del río Coatzacoalcos, hasta calzadas,
ellos pretendían crear el astillero para la construcción de embarcaciones, porque era el medio natural de todo el mundo. Y encontramos, para nuestra sorpresa, que ya en su proyecto contempla un aserradero que nosotros empezamos a conocer como la fábrica. Y esa instalación, ese aserradero, estaba en el predio de Tacotel. Y en 1774, con un plano que hace Diego Janis, también menciona la ubicación de la fábrica sobre Acaque, está Chinameca, Iguatlán, Malhuacán, Játipa, Chauconusco, pero hasta hoy, hasta esta fecha, no encontramos ningún pueblo con el nombre de Minatitlán. No existe ningún pueblo, ninguna referencia histórica, ninguna evidencia histórica tiene como antecedente un pueblo llamado Minatitlán. El mapa tiene fecha de 1774 y habla de la región de Acayuca. Este sería quizás el modelo de aserradero que existía, y para trabajarlo trajeron gente de Tabasco, porque aquí no había población. Entre 1802 y 1804 viene a la Nueva España Alejandro von Humboldt para hacer un inventario de los territorios de los reyes de España, y hace un resumen o cocina en un ensayo que él llama ensayo de la Nueva España, una referencia, y entre los detalles que menciona es que de la fábrica o paso de la fábrica se exportaba el añil de Guatemala, tasajo de Tehuantepec y cochinilla de Oaxaca, además de pieles, ganado, cacao, algodón y una infinidad de productos agrícolas. Viene el movimiento de independencia y, por lo que se sabe, no hay ningún brote de violencia en nuestra región. Sin embargo, Manuel Miriterán es comisionado por las fuerzas de independencia para que venga a la vara de Coatzacoalcos a recoger armamento y municiones. Viene en octubre, al pasar el río San Juan, en época de lluvias, su canoa naufraga, se ahoga la mayoría de los acompañantes, solamente uno de sus ayudantes y él se salva y desiste de llegar a la barra del Coatzacoalcos. Es el hecho más notable que registra la región respecto al movimiento de independencia. Llegaría la independencia en 1821, y en una de las ausencias de Guadalupe Victoria, Manuel Miriterán funciona como presidente interino y emite un decreto el 23 de julio de 1823 donde distingue y lo menciona: se declaran buenos y meritorios los servicios hechos a la patria en los 11 primeros años de la Guerra de Independencia, o sea, de 1810 a 1821, que es cuando se firma el Tratado de Córdoba. Y entre los
El Congreso declara beneméritos de la patria en grado heroico a los señores Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Julio Aldana, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Hermenegildo Galeana, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. En 1823, el gobierno federal y el gobierno estatal comisionan a Tadeo Ortiz de Ayala para que venga a inspeccionar la provincia de Coatzacoalcos y sugiera si hay lugares propicios para establecer poblaciones. Un año después, Tadeo Ortiz de Ayala dice: el gobierno tiene un eficaz aliciente para estimular a nuevo domicilio y radical, adoptando la medida a más del establecimiento de una receptoría, o sea, una aduana, de plantar una capilla con un capellán castrense que les administre gratis los sacramentos. Le está sugiriendo el gobierno del federal y el gobierno del estado que establezca población. También nos dice: el terreno del paso de la fábrica es una propiedad particular perteneciente al dueño del sitio de Tacoteno, mas a este individuo es un hombre de buenos sentimientos y mediana fortuna, no rehúsa su enajenación al Estado. ¿Quién es el dueño de Tacoteno? Los dueños eran Manuel de Lara e Isabel Formosa, quienes heredaron a sus descendientes, y el 1 de abril de 1824 se ejecuta la repartición de la herencia, siendo beneficiados José María Pereira y Castro y su esposa Francisca de Lara, Laureano de Lara, Francisco de Lara y su hermana, y José Vidal y hermana. ¿Qué contendía la herencia de Manuel Lara y Formosa? Era una hacienda de ganado mayor, donde estaban los hatos de Buenavista. Buenavista está en esta parte central del plano. San Pedro también se ubica en esta área. La Barrilla es la parte que conocemos actualmente como Las Barrillas. Los Limones es el área pegada al pantano. Tacoteno, que abarca desde su vecindad con Terranueva hasta la orilla del río. Todo lo que es Atalcahuey, el río de Ocochapa, es Tacoteno. Mariana es lo que hoy es el municipio de Coatzacoalcos. Y el Yegüero está en esta parte de aquí, y si algunos recuerdan, la calle Pensador Mexicano, que está aquí a la espalda nuestra, de aquí hacia la refinería, se llamaba el Camino del Yegüero, que iba hacia allá. A sugerencia de Tadeo Ortiz de Ayala, el presidente Guadalupe Victoria formula un decreto para establecer en el lugar más propicio de la barra del Coatzacoalcos un puerto y la aduana, como se menciona, en el lugar más propicio
de la barra. Como no hay población en lo que es el Coatzacoalcos, y el lugar más propicio para administrar se establece en la fábrica o el paso de la fábrica. El 29 de junio de 1826, el gobierno del estado le otorga el nombre de Barragatitlán a la desaparecida vida del Espíritu Santo. El 26 de noviembre dice Tadeo Ortiz de Ayala que con mayor complacencia tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia en el adjunto estado que manifiesta el número de familias suscritas y avecindadas en la congregación de Hidalgópolis, antes Remolino de Almagres. Que bajo los auspicios de la divina providencia y en honor del primado héroe de nuestra libertad y con la protección muy distinguida de la ley del Estado y decidido empeño de vuestra excelencia, he tenido indecible gusto de ver establecida el día de hoy. Está hablando del 26 de noviembre de 1826, que correspondería a la fundación de Hidalgotitlán. La historiadora Carmen Blázquez, en la presentación del libro de los colonizadores franceses en Coatzacoalcos, en la antigüedad esta región había formado la provincia de Coatzacoalcos, en la que Gonzalo de Sandoval fundó en 1522 la ciudad del Espíritu Santo, centro mercantil del Istmo. Para 1633, los ataques de piratas, ingleses y franceses habían provocado la desaparición de la mayor parte de los pueblos costeros levantados por los conquistadores españoles. Y así, y casi 200 años después, Tadeo Ortiz de Ayala, Tadeo Ortiz fue comisionado por el Congreso de Veracruz para restablecer la localidad del Espíritu Santo en su sitio original con el nombre de Minatitlán. Ya aparece en la doctora Velázquez, es contemporánea, no creo que ya está al otro lado, no. Está activa la doctora, es una brillante historiadora veracruzana. O sea, intentó, como la vida del Espíritu Santo fracasó, que hicieron cambiar una legua arriba, y se supone que la nueva localización sería donde estaba la fábrica, lo que hoy es Minatitlán. Pero es hasta 1826 que viene a aparecer el nombre del Minatitlán. La fábrica, también llamada el Paso de la Fábrica, adoptó el nombre primero de Minápolis y finalmente, por órdenes del gobernador del estado, el de Minatitlán, al imponerle la terminación Titlán, que significa lugar de o lugar dedicado a. Esta imagen todavía la podemos ver aquí en la confluencia de Hidalgo e Iturbide. Y el acta de nacimiento que tendríamos, especialmente en una de las comunicaciones que hace Tadeo Ortiz de Ayala, es del 26 de diciembre de 1826, que dirige al gobernador Miguel Barragán. Le dice: la que con mis particulares esfuerzos y con mis pequeños auxilios estoy formado en este sitio de la fábrica, cuyo terreno le he comprado por ser de propiedad enajenada y denomino Minápolis. Algunos dicen que pusieron primero Minópolis,
la realidad es que la escritura puede verse corrompido. Hace bastantes progresos, pues además de la bodega del gobierno del estado que está acabada, se han hecho docenas y un cuartel provisional. Ya estaba, tengo acopiados los materiales para otra de comunidad y la mía, y existen otras 5 de vecinos. Todo el paraje está desmontado y limpio, abierto un camino de ruedas que sale a varias rancherías y pueblos, socavado con canalejo que deseca una lagunita, repartidos 15 solares para familias, algunas de ellas acomodadas, que dentro de unos meses estarán avecindadas en este pueblo. Bien, llegaría el gobierno del Estado y la Federación, otorgan permisos, más bien una concesión a una compañía francesa, Jordani y Compañía, para traer 500 familias europeas para colonizar la provincia del Coatzacoalcos, que abarca toda la extensión del recorrido del río Coatzacoalcos. Llegaría en enero de 1831 en el primer barco llamado el América, que embarranca en la Bucana. Los pasajeros tienen que descender y ubicarse en los médanos, en la arena de lo que es Coatzacoalcos. Llegaría un segundo barco, el Hércules, también ocurre lo mismo, y los pasajeros tienen que bajar. Ocurre que una pareja muere de fiebres y uno de los viajeros se corta la yugular porque no soportaba ni el calor, ni la humedad, ni la temperatura, ni el calor, la humedad, los insectos, la insalubridad del lugar. 8 embarcaciones más llegan y ya logran pasar la barra del Coatzacoalcos y se ubicaría en lo que era ya Minatitlán. Llegan 856 europeos, sobre todo franceses, y en 10 embarcaciones. Este sería la vista exuberante que tendrían en su recorrido a través del río Coatzacoalcos. Y esta sería la primera visión que tendrían los viajeros al llegar al pueblo de Minatitlán en 1831. Esta sería una visión interior, casas de palitos, de troncos, palma, barro. También aquí pueden apreciar que ya hay de nivel, porque están los cerros, los cerritos que tenemos en la ciudad. En esa época ya existían, en 1826 existían los arrieros que comunicaban, transportaban artículos, materiales a distintos lugares de la región y del país. De los franceses vienen los testimonios recientes en la época de cuál es el origen del nombre de nuestro pueblo. Pierre Charpenet, la fábrica o Minatitlán del nombre de Mina, general español que peleó en México por la independencia y sin duda uno de los padres del famoso constitucionalista Mina. El abate Abadere, Minatitlán, población construida sobre el río que debe su nombre al famoso Mina. Hipólito Manción,
a esta triste aldea cuyo emplazamiento, en efecto, fue elegido y bautizado en honor del general Mina. 1859, Charles Brasseur, por ahí muchos de ustedes tienen un libro muy especial llamado Viaje por el Istmo de Tehuantepec, que nos dice que este pueblo fue fundado al comienzo de la independencia, llamado así en honor del general Mina, que reemplazaba un caserío llamado La Fábrica, situado en la orilla izquierda del río. Hipólito Mansión, perdón, ya lo estoy regresando. La característica de los nombres, porque dice Tadeo Ortiz de Ayala haber fundado 6 pueblos en la región, y nos dice que en particular en el periódico El Siglo XIX, el 18 de abril de 1872, y eso nos puede dar una idea más clara de por qué del nombre. El siglo dice: el nombre de esta población fue acordado por el Congreso General en 1823. O sea que cuando Tadeo Ortiz Ayala es comisionado, ya traía la consigna de ponerle el nombre de general español Mina, que murió en defensa de la independencia de México. En 1833, el alcalde mayor el comisionado general en Minatitlán, Ignacio Hoyos, elabora un censo, y ahí nos detalla que hay 92 varones, 71 mujeres, 185 niños, y había en total 338 habitantes en el pueblo de Minatitlán. Tiene 75 casas, como buen pueblo que se ofrece de ser desarrollado, progresista. Tiene una fábrica de aguardiente, una máquina de aserrar, 5 tiendas mestizas, una zapatería, 3 panaderías, y empieza a enumerar animales y todo lo que concierne a la alimentaria de la población. También nos dice que es el primer pueblo de la colonia del Coatzacoalcos, es el más importante. Antonio López de Santana, gobernador del estado, no presidente de la República, perdón, también fue gobernador. El presidente de la República concede una autorización para que se utilice el río Coatzacoalcos como para establecer industria, comercio, población, que aparentemente no prospera, pero que el convenio que hace con los extranjeros se lo transmiten a unos ingleses, Mane y Mackintosh. El gobierno se opone y cancela la concesión. Eso ocasiona que Minatitlán en 1847 sea invadido por los norteamericanos. La entrada en Navarra, lo que es el Coatzacoalcos actual, los españoles habían construido un pequeño fuerte, y de entrada en 1847 los norteamericanos lo destruyen a cañonazos. Todavía manda a sus soldados, una vez que ya vio que el pequeño fuertecillo había desaparecido, manda a sus soldados para que derriben cualquier piedra que estuviera de pie. Pero sin embargo, si se meten a
a Minatitlán, Cozolecaque y Jaltitlán. Afortunadamente el gobierno federal logra capturar sus embarcaciones y son expulsados de nuestra región. En 1852, don Francisco de Lara y Vargas, acuérdense que los Lara eran dueños de la hacienda La Purificación, alias Mapachaca, donde estaba Tacoteno. Don Francisco de Lara y Vargas, a través de su hijo Francisco de Lara y Cervantes, un 23 de junio de 1852, le otorga la escritura al pueblo de Minatitlán para establecer su primer fondo legal con 101 hectáreas. Este es el plano que presenta esas 101 hectáreas. En 1853, el 28 de mayo, el mismo Antonio López Santana declara que el pueblo de Minatitlán se convierte en villa y en cabecera del territorio de Tehuantepec, que sería desaparecido por el presidente Juan Álvarez en 1857 y convertido en cantón. En 1858-59 se establecen los servicios de diligencias entre Minatitlán y Veracruz. El trayecto se hacía en 4 días, de 4 a 7 días. Había que atravesar arroyos, barrancas, no había puentes. De 4 a 5 días, ahorita se hace 2 horas y media. 2 horas y media. Y también se establece el servicio de correo. En 1859 se establece el transporte marítimo comercial de Nueva Orleans a Minatitlán, viniendo en ese viaje el sacerdote o el religioso Charles Braseo, que nos dejaría como testimonio el viaje del Istmo de Tehuantepec. Charles Braseo da referencia a la inauguración o reinauguración de la capilla del pueblo, que se ubica en el mismo lugar en que fue construido originalmente. En 1861, el presidente Benito Juárez declara la moratoria de pagos y Inglaterra, España, Francia se le debía 82 millones de pesos. Al que menos se le debía era Francia, menos de 2 millones, pero fue el que se sintió más ofendido y en 1862, también en enero, invade nuestro país. A pesar de que ya había acordado con los otros países acreedores que no iban a tomar esa acción. La intervención francesa nos azota a Minatitlán un julio de 1863, y para el 18 de octubre se enfrentan las fuerzas nacionales contra los mercenarios franceses en el arroyo de Totopa, que era cantón de Minatitlán. Ahí son vencidos los franceses, pero la desocupación de Minatitlán sería hasta marzo de 1824. Este tipo de embarcación sería la que comunicaba las distintas vecindades que existían en el trayecto del río Coatzacoalcos. En 1880, según Abel Pérez, se establece la Escuela Superior José María Morelos y Pavón, y aquí es lo que hay que averiguar, es en sustitución de la Escuela Real. O sea, ya no era realeza, porque en 1521 se firmó la independencia, pero sustituía a la Escuela Real. En la misma época
se empiezan a celebrar las fiestas de la Candelaria, que quería, más bien la pretensión era retener a los campesinos, a los que trabajaban en las monterías, para que no fueran a la feria de Jaltipa, que ellos sí celebraban la fiesta de la Candelaria con tiempo anterior. En la calle Hidalgo pueden apreciar en la escuela Morelos, que no es su lugar original, y aquí está lo que llamaban el cerro de Don Manuel Hilario o de Cipriano Fernández. En 1892 se establece la parroquia de Minatitlán, o sea, ya le asigna a un sacerdote fijo. El sacerdote se llamaba Manuel Castellanos, 1892. A finales del siglo XIX, Minatitlán conservó su categoría de cantón y contenía los pueblos de Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Chinameca y Roquitlán, Izhuatlán del sureste, Jaltipan, no lo veo, Minatitlán, Mizapa, Colhuacán, Pautiapa, Pajapa, Xochilapa y Zaragoza. A finales también del siglo XIX, los constructores, la compañía de los pisos que terminó la construcción del ferrocarril, encontraron yacimientos petroleros y ya para 1902 iniciaron la perforación de pozos en el Chaco, congregación de San Cristóbal del municipio de Minatitlán. Este es una foto del primer pozo perforado, fotografía de Rafael Galina Pantoja, que generosamente ha difundido. En el pueblo de San Cristóbal existen estos bases para los ramos de tubería que abastecían a la refinería de Minatitlán, de los Pirso. En 1905 existía el Hotel Palomares, que es esta construcción que está a un lado de la iglesia, y pueden observar al fondo unos cerros que existían donde eran llamados los cerros de las Riberas Coloradas y el cerro de las Carboneras. ¿Por qué Riberas Coloradas? Porque la consistencia del terreno era de barro rojo, y porque además existía una familia donde ellos vendían carbón, pero le asignaban el nombre de las Carboneras por las hijas que tenían. En la calle Hidalgo ha habido cambios sustanciales en la conformación territorial de Minatitlán. En 1906 ya se dice que los hermanos Jara tenían una planta de agua, hielo, refrescos, billares, hoteles y corresponsalía del Banco de México. Don Maximino Jara era quizás el más ascendente de la familia. Él funda en 1923 la Cámara de Comercio, pero la registra hasta 1933 y desde esa fecha persiste. En 1905 los Pirsos compran los cerros de las Riberas Coloradas y las Carboneras. Algunos dicen que a partir del siguiente año se empezó a producir petróleo. No es posible, porque tenían que desmontar todos los cafetaleras que existían en esos cerros, que era de la familia Baldwin. Independientemente de que una fábrica de petróleo no se consigue en ninguna ferretería, tenían que haber mandado a fabricar sus maquinarias, sus chimeneas, todo lo que concierne a su operación,
y fue hasta el 18 de marzo de 1908 que se refina el primer barril de petróleo. Esta sería la vista de la antigua refinería. En 1909, la compañía Pearson introduce el servicio de carga de las Cigüeñas, o sea, del Carmen, a Minatitlán. En 1910 se incorpora el servicio de pasajeros también del Carmen a Minatitlán. Por eso desaparecen los arrieros de la región. El ferrocarril vino a modernizar el servicio de transporte de cargas. En 1910 se conmemora el primer centenario del inicio de la independencia de México y el gobierno del estado construye el Parque Independencia, está haciendo esta construcción, construyendo un kiosco, y los trabajadores de El Águila, que ya la había comprado, regalan el busto de Miguel Hidalgo, que está aquí en el Almendro. Este busto después fue cambiado al camellón que estaba frente al correo y actualmente está en el Parque de Independencia de Cozotecaque. Esta sería otra vista del kiosco. También para celebrar la independencia se construye el mercado público. Este es el mercado Hidalgo, era de lámina, que un tornado lo destruyó en 1954. En 1910 se cambió de categoría política a varios poblados, entre ellos del pueblo a Villa, a Martínez Zamora, a Río Blanco, a Santa Rosa, a Martínez de la Torre, a Nogales y a Tlaxcoya. Pero también se cambió de categoría de Villa a Ciudad, a Papantla, Naolinco, Cosamaloapan, Acayuca, Misantla, Mochurama, Chicontepec, Minatitlán, Jalacingo y Zonjolica. Estos son dos personajes activos en la Revolución Mexicana, don Castro Pérez, que es el Alto, y don Álvaro Aloro. En 1912 se construye la colonia Norgate. Es una colonia que está pegada a la refinería, o que estuvo pegada a la refinería. Norgate, porque lo hacen los ingleses, y desde luego era traducido Portada Norte. Después fue colonia Primero de Mayo. Aquí en esta colonia, al final, aquí en este cerrito, estaba el Hospital de Petróleos Mexicanos. En 1916 se construye el pueblo de Tacoteno, ahora llamada Colonia 18 de Marzo. En 1920 se construye el salón de fiestas de los ingleses, llamado ahora ADN. En 1919 llegaría Frank Bloom, que hace relatos de costumbres, de incidentes que ocurrieron en la refinería de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, pero también se refiere a pozos petroleros, pozos de perforación, maquinaria. En 1923, Antonio Ortiz Ríos, presidente municipal, construye el primer palacio municipal de Minatitlán. Este es el original. Hubo modificaciones para que finalmente quedara así. Y hay un remate en la torre
un reloj de 4 carátulas, que anda investigando quién o no, si fue don Abel R. Pérez o don Narciso B. Trejo, que eran los hombres más prominentes y más acaudalados del pueblo. Aparte de la escalinata tenía una rampa, deberían sembraron pinos. Por eso cuando funcionó como cárcel decía ya que eran los pinos, en comparación con el que está en la capital. En 1923 hubo una concentración de todos los pueblos en Minatitlán a consecuencia de la revolución y de la lucha de los cristeros. Mandaron cañoneras, hay 3 cañoneras en el río, sobrevoló la ciudad en Minatitlán un avión tripulado por Pablo Cidar, es un piloto con mucha fama. Afortunadamente no hubo conflicto armado, no hubo violencia, pero sufrimos también los embates de la revolución, los movimientos sociales sobre todo. En 1927 hay una colección de fotografías que tiene la familia Jara, donde se ven las afectaciones que sufre la población, pero también nos da una idea del sistema de transporte que teníamos funcionando en la ciudad, las carretas, las canoas, las bestias. Esta es la calle Iturbide. ¿Sí la reconoce, verdad? ¿Sí la reconoce? Aquí, en esta parte de aquí, está el Callejón Fernández, que lleva ese nombre porque ahí vivió don Cipriano Fernández. Esta de la oaxaqueña era de la familia Santiago, por lo menos ahí funcionaba su tienda. Era la tubería que venía de San Cristóbal, que abastecía de crudo la refinería de Minatitlán. La calle Juárez, la calle Iturbide inundada, llegaban a inmediaciones, no existía Playón Sur, la calle Hidalgo, a otra forma del parque, la calle Hidalgo al final la iglesia, los 2 señores que están parados aquí, uno de ellos era abuelo de Berta Naveda y de doña Berta Espinosa de los Monteros. Era el señor Pérez. Aquí en Hidalgo hubo visitas de hidroaviones a la refinería. Fayo Galina hace un estudio de esto, dice que era parte de una escuela de aviación argentina que llegó a Minatitlán. Y lo curioso, la pregunta de esto lo incluyo por una pregunta: ¿por qué los hidroaviones no funcionaron como medio de transporte en nuestra ciudad o nuestro municipio? Si el río es muy grande, muy ancho, ¿por qué? Aquí en la calle Iturbide, al fondo está el cerro de don Manuel Hilario y que fue después de Cipriano Fernández. Observen ustedes que tiene 2 niveles. Decía que arriba están los cuarteles. Del lado izquierdo hay una construcción, está en proceso. Y ahorita vamos a ver los cambios que sufrió la calle Iturbide. Ahí lo ven ustedes, ya la construcción de los Jara. Ahí tuvieron una tienda de electrodomésticos, refacciones, de automóviles. Ya no existen las casas arriba del cerro. Dicen que desde ahí se veía la entrada de los barcos en la local. No había la contaminación actual.
don Maximino Jara, don Ricardo Corrón y don Narciso Betrejo. Es industria, comercio, hoteles, aserradero, don Ricardo Corrón y don Narciso Betrejo, el presidente del Consejo de Administración de la hidroeléctrica de Minatitlán, la que nos dio energía eléctrica a la región. Él mencionaba de don Maximino Jara, la calle Cos, nuestra refinería al fondo, el mercado de Hidalgo a la derecha, la calle Hidalgo. Este edificio tenía un bar ahí, sigue todavía hasta quizás 80 o 90 funcionó ese bar en la planta baja, ahora es el Hotel Nacional. Enfrente del plaza. Fue al Plaza. Ahora es ¿Verdad? ¿De quién es el Hotel Nacional? Sí. ¿De quién es? Es de los sí. Cho, sí, Cho. Bueno, de los Cho, sí. El hotel de los Jara, donde está el Hotel del Tropo. Mejor si hubiera quedado así. Mejor si hubiese quedado así. La gerencia de la compañía Petróleo del Águila estaba a la orilla del río, donde después funcionó la superintendencia de Marina, donde estuvo el ingeniero Carrión. En 1934 se funda La Opinión, causado por don Manuel Rodríguez Solán, don Jesús Santomés y otro señor, no recuerdo su nombre, y ahí conseguía funcionar el diario La Opinión. Jesús Santomé. En esa foto está don Manuel, sé que está en la parte de playera, don Miguel Pérez, aquí, los demás no sé quién es. Ahí está bien, ¿verdad? 34, 1934. En la década de los 34 se construyen los camellones que tuvo Minatitlán, primero de la calle del Mirón hacia el Parquecito Hidalgo. Había dos tramos de camellones con sus lámparas, y en el cruce de la calle Hidalgo con Cuitlagua hacia la izquierda y con Aquiles Cerdán a la derecha, construyeron un obelisco para recordar la donación que hizo Francisco de Lara y Vargas para el Fondo Legal de Minatitlán. Y ese obelisco es de alguna manera la mojonera, porque hasta ahí llegaba la donación. Después ya se amplió. En 1930 el aeropuerto funcionaba bien, los hangares funcionaban en lo que conectaba con la vía, donde hoy está el estacionamiento de Soriana. En 1934 también se empieza a funcionar la hidroeléctrica, y en la calle Iturbide funcionaban sus oficinas. Todavía hace 5 años funcionaba una estética ahí, una señora Pecosita. Esperancita. Todavía el edificio está, En 1934 se inician los carnavales promovidos por el cubano Salvador Madruga. En 1934 se crea la Cruz Roja en Minatitlán. En 1936 se celebraban rumbosos bailes y fiestas en el Cine Olimpia. El Cine Olimpia
estaba ubicado en la calle Iturbide, donde después funcionó el cine Díaz Miró, que terminó quemado. Y el cine que funcionó en la calle Juárez se llamó Nuevo Olimpia. La característica de estos bailes es de que había distintos grupos de jóvenes que los organizaban, y se organizaban también que iban a invitar a las jovencitas para que asistieran, y si no tenían quien las llevara, nombraban una comisión para ir por ellas y para regresarlas a su casa. Tenían la característica de que todas las jóvenes que asistían tenían que bailar. Si no bailaban, nunca volvían a ir a una fiesta organizada por ese grupo. Era atención sobre atención. 1936. Yo esa foto le tengo un especial cariño porque aquí está mi mamá. Tenía 16 años. Aquí existía un grupo de andadores llamados Nezahualcóyotl. A lo mejor van a distinguir algún personaje. Este señor tiene 2 o 3 años que falleció, murió a los 100 años, don Juan Domínguez Piqué. Este señor fue papá de un compañero nuestro, un amigo, un conocido, comerciante industrial, don Clemente Gómez Jara. Este señor es don Andrés Silva Cortázar. Este señor fue don Francisco Martínez Castellano, Chico Martínez. Mi papá era parte de otros señores, no recuerdo, tengo el nombre, pero no recuerdo quiénes son. Creo que está ahí don Panchito Suárez, que tú lo conociste muy bien. Don Panchito Suárez también formaba parte de ese grupo. Había en contraparte un grupo, como diría nuestro presidente, de fifís, que tenía un club de ciclistas, porque tenían bicicleta, entonces no tenían más que los pies para andar. La calle Iturbide, la Casa Amarilla, que era la casa donde los ingleses vendían sus productos. Tenían una tienda y funcionaba también como hotel de solteros. Ahora está el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la sección 10. En el cuartel de la calle de Miró, en el cuartel de Liceo Páez, servía para juegos de básquetbol y de voleibol, donde ellos participaban activamente. También jugaban en la escuela Flores de Magón. Entonces, otro de los equipos, el coordinador del equipo es el señor Padre también. Él mantuvo el equipo durante 20 años, de 1900, un poquito más, 1937 a 1959. Precisamente aquí está don Pachito Suárez, don Pachito. ¿Y esos guapos quiénes eran? En el 34 vino General Lázaro Cárdenas en campaña y estaba con doña María Solorza y el pequeño Montero, y se tomaron una foto casi en el pórtico de la iglesia de San Pedro. En 1940 dice el Mexicana de Aviación que inauguró su viaje de México a Minatitlán y esta sería la tripulación. Aquí tiene una vista del cerro de los Ciprianos hacia el río. Aquí Iturbide, una vista panorámica 1920-30 de nuestra ciudad.
Observen, tenemos tres calles. No hay colonia Rayón Sur. No hay Cuauhtémoc. Apenas empieza Santa Clara. No hay la Cuauhtémoc, no hay nada de eso. Está la calle principal, la colonia Cuauhtémoc, la refinería, y no hay más. No hay Justiciana, no hay nada. Bueno, crecimos y ya tenemos más calles, ya no son tres, ya son varias, pero también tenemos una vista general de lo que es Cahuacán. Llegaban barcos de regular tamaño, de regular calado, pero también la foto nos refleja que alrededor de la refinería había un playón conocido como el playón norte, por eso tenemos un playón sur. Si no hubiera habido playón norte, se llamaría de otra manera. Playón, sí. Ahí en el Hotel Progreso, en la calle de Bolívar con Hidalgo, se colgó un Judas en Semana Santa en 1944, pero además el Judas servía para otro ministerio. Le pegaron un letrero anunciando un viaje, una fiesta, un baile en Játiva. Así que, pero fue la única vez y el único año que lo pusieron. No prosperó la idea. Don Abel Hernández murió en 1948 y aparece en nuestra historia porque fue un individuo que de la pobreza llegó a los niveles más altos de riqueza. Tuvo compañías petroleras que lograron el primer lugar mundial de producción de crudo. Fue dueño del periódico El Censo. Fue dueño de una compañía mexicana, de una compañía de aviación. Fue dueño de casi todos los terrenos de Coatzacoalcos, de Minas, de algunos muchos lugares. Nació, era vivía aquí en la Jorge Chacos, aquí frente a Pedro Castillo. Todavía hay una familia Pérez ahí, que son sus descendientes. Y dice que cuando regresó a entrar ya, era el equivalente a un rey que no tenía para comer, pero sentado en un trono de oro. O sea, tantas propiedades, pero no disponía de dinero en efectivo. Hubo la fiebre lactosa, es una campaña para eliminar males en el ganado vacuno, y donde está la Enriqueta Camarillo, ahí se hicieron esas cosas, ahí se enterraron esos animales, taparon por ahí un jardín de niños. Este es el barco potrero del Llano, en los muelles de la refinería de Minatitlán. Y tristemente, en el foro al teatro al aire libre de la Escuela Morelos, se velaron los que fallecieron en el ataque que sufrieron los barcos mexicanos. La calle Morelos, 1944. ¿Alguno de ustedes me puede decir dónde está esa calle en el centro de la ciudad? La calle Morelos. La calle Morelos existía en el centro de la ciudad. Dicen que don Ricardo Ceballos, al que muchos conocimos como Poluco, fue alumno de doña Amelia Riverón. Y cada rato iba a ver al presidente municipal y le pedía que le pusiera
pusieran a una calle le trae el nombre de su maestra. Dice que como no le hacía caso a ningún presidente municipal, cortó una lámina, le puso el nombre de Amelia Riverol, agarró una escalera, un clavo y un martillo, y sobre el nombre de Morelos le puso y tuvieron el presidente municipal, Delfino Santos, tuvo que cambiar el nombre a la calle Morelos por el de Amelia Riverol. Doña Amelia Riverol tenía sus méritos, era una mujer de carácter, tuvo muchas generaciones, pero cambiarle el nombre de una maestra por un jefe de patria, habría que interpretar. 1944, en esa fecha se fundaron el Club Rotario y el Club de Leones. Este se refiere al Club de Leones en 1944. Los aserraderos, este es de Los Padrón, a orilla del río. Este es el de don Ricardo Corrón. Y estos son dos intrépidos que andaban bañados en el río sobre las trozas de madera. El que está a la derecha es don Salvador Montoya, padre, el que fue contador, encargado de la refinería. El que está a la izquierda es mi señor padre. En el campo de Jerez de Huirique que existió donde está la cima, había juegos de béisbol y siempre acudían don Arturo Mapé, don Guillermo Mapé, Arturo Salinas y don Juan Rodríguez Piqué. En 1939 se funda la Escuela Artículo 123, en lo que nosotros conocimos como el ADEMIT. Ahí, después en 1950, vino Miguel Alemán a inaugurar la escuela que está al lado del Arcón y al lado del campo deportivo de béisbol. En la colonia Santa Clara, en lo que era la rotonda Santa Clara, existía una columna que se erigió para recordar la batalla del 18 de octubre. ¿Por qué en la colonia Santa Clara? Porque era el camino que llevaba a José Acaque y por ahí salieron, había un cuartel y por ahí salieron los soldados a la batalla de Totoapa. Y celebraron ferias con mucha concurrencia. Este era el campo de ferias de Huirique, que tenía frontón, campo de béisbol, pista de atletismo, tenía unas barras para hacer ejercicio, y enfrente donde están los pollos felices había una caballeriza. El Parque Independencia, que parecía deporte municipal, cada ayuntamiento le cambiaba la cara. En 1950 se empieza a construir el hospital civil, aunque Abel R. Pérez nos dice en su libro que a finales del siglo XIX ya existía el hospital civil en el centro. O sea que ya tenemos derecho de antigüedad con ese hospital. En la calle Hidalgo, ese pequeño círculo que está ahí, se conserva la calle Hidalgo por el lado de la iglesia, la calle Hidalgo, en la historia existe el cerro de don Cipriano y de don Manuel Hidalgo, la montañesa, ahí se ve más, estaba Lora Luisa, al lado estaba Garza Delfín, después la montañesa,
La calle Hidalgo, del lado izquierdo, estaba la tienda de don Carlos de la Maza González, del lado derecho el consultorio de los doctores de la Maza. Después se volvió el laboratorio de Juan Aguilar y de la ciudad de Robalpozo. Ahí estaba la tienda de la farmacia de los Fukushima también, en el edificio de 2 plantas. Y más arriba la esquina donde estuvo Regalos y Novedades, el ejército mexicano. La parte del Lerdo con arenas, que era donde está ahora el estacionamiento del banco de comercio. Esta es la calle Hidalgo, donde ya reubicaron al busto de Miguel Hidalgo. El Pemex le daba servicio de transporte a sus trabajadores y a los familiares para ir al hospital, o para venir del hospital para acá, o venir a funciones de cine que pasaban en la ADN, en las tardes. Este era el campo de Ferias de Willis, que estaba donde está la CIMAC, que tenía sus gradas muy bien instalado. En 1953 se construye el segundo Palacio Municipal de Maritlán, siendo presidente Martiniano Gómez Joviano. Todavía se conserva el primer Palacio Municipal. Después fue la cárcel. Vale. ¿No quieren irse, verdad? Este era un incendio en 1954, Chalán se incendió. Una tragedia total. En 1955, 56, 57, este personaje, que no era del Maritlán, creó escuela secundaria nocturna, bachiller nocturno y escuela normal. Era el profesor Miguel García Díaz, que muchos conocimos como profesor Miguelín. Compadre, creo que de tu papá, compadre de su papá Isabel, no sé si de don Carlos también. Y fue un subdirector de educación rural en el estado. Cuando él fundó la escuela se fue, se las encargó a sus amigos profesores, y cuando regresó los amigos le dijeron: aquí están tus escuelas. Él dijo: no, es de ustedes. Ya no regresó a esa escuela, regresó a dirigir a una escuela primaria, la Lázaro Cárdenas, que está junto a las instalaciones militares. En 1956 se inaugura la modernización de la refinería de Minatitlán. En esa época se producían alrededor de 80 productos derivados del petróleo. Había fábricas de latas, había bases de aceite, de grasa, de saponificadores, de jabón, bueno, 80 y tantos productos. Era común en su reciente inauguración que cada rato había flamazos. Los que vivíamos en la 1 de mayo salíamos corriendo, no pasaba nada, había control, pero la gente lo ignoraba. Esta era la portada norte. Ahora ustedes van a la refinería y ya está totalmente cambiado, modernizado. Esta es la portada sur, que está también distinta. Aquí en el inicio
El gobierno de don Conrado Espronceda en 1949 se empezó a construir el primer muelle fuera de la refinería, ahí donde está la capitanía del puerto. En 1957 el ferrocarril que funcionaba en la bella escuela sección número 10 desapareció ese lugar y se fue enfrente del campo deportivo de béisbol 18 de marzo. Hay una placa alusiva que quién sabe dónde está, pero que conservamos la fotografía que hace constar la construcción de la plazoleta o el parque de la Parcito Hidalgo y la desaparición de la estación del centro. En 1954, como se lo mencioné, un tornado destruyó el mercado de Hidalgo y para 1958 Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, vino a inaugurar el nuevo mercado de Hidalgo, que ya fue de mampostería, como le llamaban antes. En 1959, este fue el último equipo de básquetbol. Hay gente conocida, está, no me acuerdo el nombre, pero el primero de arriba, de la izquierda a la derecha, era Climaco. El segundo era López, le decían Sobrizal, era taxista. El que sigue era Hugo Hugo García. El cuarto era Panchito, vivía acá por la Costa Dominicana. Vicente Rosas, excelente jugador de básquet. Y Kili, era un moreno que vivía en la petrolera, o vive en la petrolera. El que está inclinado, ¿lo conoces? El Silvio. Sí, es lo que Su tío, Fidel Alemán. El otro se llama Renato Palmó Vázquez Chagoya, chiquitito. Este que está aquí, el colado este. Yo jugaba estaba uno de los Torres, Pepe Curi, Raúl Salinas Aragón y Lorenzo Verdeja, de eso sí me acuerdo. El último equipo de básquetbol milanés. En 1962 se inaugura la planta de Pemex de amoníaco. De ahí también viene el fertilizante del Istmo y otras industrias que empiezan a funcionar en nuestro ámbito cercano. En 1972 empieza a funcionar el tecnológico de Minatitlán, primero llamado de Benito Juárez. En 1976, la unidad de ciencia de la salud tenía las carreras de medicina, enfermería, odontología y trabajo social, o las tiene. En 1977 se celebra el Torneo Nacional de Ligas Pequeñas, siendo campeón el equipo de Minatitlán en un evento que organizamos los manejadores de la liga local y su servidor. En 1982 desaparece de nuestra ciudad el aeropuerto de Minatitlán, pero se cambia a Catica y sigue llamándose aeropuerto de Minatitlán. En 1986, siendo gobernador Agustín Acosta Lagunes y presidente del ferrocarril Santiago, se inaugura el actual Palacio Municipal. Ha tenido modificaciones, le hicieron un balcón, han cambiado la distribución de los espacios, pero casi es igual. En 1988, a iniciativa del gobernador Dante Delgado y de la directora del Instituto Veracruzano de Cultura, creado también por Dante Delgado, se crea la Casa de Cultura que conforma el presidente Perfecto Aguirre Santiago y que integraría como presidente don Luis Zapata Reyes. Este es el proyecto que hizo
el arquitecto Fernando Arturo Vázquez Chagoya, y cuyo proyecto, vaya, que va a costar trabajo terminar. Pero es un edificio concebido con modernidad. Decía Fernando que nosotros solamente nos merecemos lo que tiene la gente de primer orden, el mundo de primer orden, no menos. En 1994, en San Lorenzo se descubre la 10ª cabeza olmeca, entra la doctora Seifer, y le juro que no me robé ningún monolito. No, eso es natural. Eso es natural, así que no vayan a empezar con especulaciones. Este es el proyecto, pero ya no te regresamos. Diga la verdad. Este sería ya la escultura, pesa alrededor de 6 o 8 toneladas. 6. ¿Cuánto? ¿No te acuerdas? 10 toneladas. 10 toneladas. Está en el Museo de San Lorenzo y otras piezas rescatadas de las investigaciones de la doctora Seifer. En 1994, patrocinado por la Cámara Nacional de Comercio, viene la réplica de la Maricalán. Los apoyos que se recibieron fueron básicamente de Petróleo Mexicano como el combustible y de los comerciantes. Solamente Coatzacoalcos y Minatitlán tuvieron esta réplica en sus puertos. En 1996 muere don Miguel de Silveira, primer cronista de la ciudad, a los 99 años. El periodo de 1995 a 1997, el gobierno municipal desarrolla la doble vialidad en la carretera transísmica, también las dobles vías, cerca del puente de la Roma, el Parque Independencia también se moderniza. Este sería el primer kilómetro pavimentado con concreto hidráulico de la prolongación de la carretera transísmica, de donde estaba el agua potable hacia donde está la Volkswagen y el Hotel Madrid. En 1998 toma posesión don Amado Guzmán García, un presidente que no fue de extracción priista ni de extracción petrolera. Tiene un recuerdo muy grande sobre la población, porque entre sus obras está la construcción del puente de la Amistad, la electrificación del área rural y la dotación de pangas para cruzar arroyos arroyos en el área rural, independientemente de otras obras que haya realizado a detalle. Le sucedió Pablo Rubén Minales, que después fue candidato a diputado federal y dejó en su puesto, modificó el Parque de Independencia como un defecto, cerró la actividad. Le sucedió provisionalmente don Anciano González Hidalgo. A ese periodo le siguió Raúl Morales Cadena, que iniciaría la construcción de la avenida tipo Houston, la avenida Ávila Camacho, que después se le heredó a Guadalupe Porras, y pues no hay mucho que decir. Miren, ahí sí. Fuera su asesor. No me siguen los ojos. Bueno, ella, lo más notable fue el inicio del puente, Minatitlán Capaacán.
Y otra cosa que no tengo. Vino el 26 de julio de 2011, el Felipe Calderón inaugura la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas. Está al fondo. El fondo es la refinería, la reconfiguración. Es una inversión muy importante que por razones de mercado y razones de producción, las 6 refinerías ahí van funcionando al paso lento, pero ahí está. El nunca bien refugado. Fíjense que este tiene una historia especial. Construyó un monumento al luchador, construyó un monumento a Luciano, construyó un parque a la orilla del río, en Playón Sur, allá por donde está la traca la Palma, y construyó una torre de perforación de San Pablo Famón, que era su mentor, que fue el que lo puso. Bueno, como decía don Silviano, así se escribe la historia. Le siguió Sáenz, que vino a moderar un poco los sentimientos que había dejado Pablo Torres, pidió permiso y se fue de diputado. Le sucedió Héctor Chen, que también no podemos decir que tenga nada muy significativo que comentar. Vino Nicolás Reyes del periodo anterior, actualmente está la doctora Carmen Medel Palma, y todavía no es toda la historia. Habrá mucho que decir y mucho que incluir todavía. Lo que aquí hemos escuchado nos da una idea de lo importante que ha sido Minatitlán para la región sur de Veracruz, lo importante que ha sido para México y para el mundo. Existe sí el propósito de difundir sin apasionamiento y sin romanticismo la historia común que identifica a la gente que nació aquí natural y emocionalmente, haciendo suyas las aspiraciones, sueños y esperanzas de tener en el presente el hogar cálido, seguro y armonioso que nos ofrece un lugar a un futuro promisorio. El escritor español José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia. De Minatitlán no se dirá aún la última palabra. ¿Alguna pregunta? Ok, sí. Brindémosle un fuerte aplauso al contador Renato Palimón Vázquez Chagoya por esta conferencia magistral a nombre de la Jefatura de Cultura y Turismo que estuvimos aquí en esta tarde con ustedes. Agradecemos realmente al contador por esta gran conferencia.